Dice Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso 10, dice, por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí me voy a detener. ¿Ok? Entonces la Biblia nos dice que nuestra guerra el día de hoy, nosotros cuando en la Biblia vemos guerras en el Antiguo Testamento, en los salmos que habla de enemigos, no se refiere a enemigos físicos, no se refiere a sus esposos. Lo que está diciendo mi enemigo es mi esposo, no. Aunque sí es verdad que la mayor oposición que vamos a encontrar es en la familia. O sea, ya les dejo claro, porque Jesús lo dice. En la familia es donde va a venir oposición. Porque dice, ¿creen que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, dice Jesús, he venido a traer espada. Y en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Y el enemigo se va a levantar y va a querer usar a las personas carnales de esa casa. ¿Ok? Pero nuestra lucha y nuestra guerra no es contra esas personas, sino contra lo que está detrás de esas personas. Contra el diablo, porque aquí la palabra lo dice. Entonces cuando en el Antiguo Testamento vemos guerras, cuando en los salmos vemos de enemigos, la Biblia ahí se está refiriendo a enemigos espirituales. Ok, sí es verdad, en el Antiguo Testamento los enemigos eran físicos, pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nuestros enemigos no son carnales, son espirituales. Ok, porque a lo mejor vamos a leer, pero aquí literalmente dice que hubo guerra, sí. En el Antiguo Testamento sí, es verdad, hubo guerra. El enemigo era visible. Ahora el día de hoy no lo vemos. ¿Ok? Entonces dice la palabra, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza, eso dice. En el poder de nuestra fuerza, ¿qué dice? Por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. No dice en el poder de nuestra fuerza. En el poder de su fuerza. Por eso cuando vienen tentaciones, yo no puedo estar intentando mi fuerza soportar la tentación, porque tarde o temprano me va a vencer la tentación. Cuando quieren venir cosas extrañas a mi vida, quieren hacerme caer, entonces ahí es donde yo me tengo que fortalecer. ¿En mi fuerza? No, en las fuerzas de Dios. Señor, no soporto esta situación. Ayúdame. No soporto al cabezón de mi esposo. Ayúdame. Presente están diciendo. Como decía el hijo de la señora Doris cuando estábamos en clase, porque como estudié yo con él, decía que levante la mano el que no vino. Entonces ahí en esa situación es donde, Señor, no puedo con esta situación, ayúdame, dame fuerzas. Entonces de repente ustedes van a ver que esa fuerza sobrenatural del cielo va a venir. Y tú vas a ver que ya no es tu fuerza, sino que es la fuerza de Dios. Pero tú tienes que darle esa oportunidad a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Estoy intentando resistir, pero yo con mis fuerzas no puedo. Ayúdame con tus fuerzas. Porque dice la palabra dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que me doy cuenta es las emociones. ¿Cómo nos traicionan las emociones? Porque de aquí del culto salimos, aleluya, me como el mundo. Pero a la mínima posesión ya, con mi fe por el piso. ¿Sí o no? Yo, desde luego, cuando llego a casa, me pasa algo de guau. Ya.
Ok, y aquí vamos a ver más adelante, porque es esa guerra espiritual que hay y que nosotros debemos de empezar a detectar para que el diablo no nos engañe. Porque como dice ese refrán que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Cuántos cristianos ha tenido que batallar durante todos estos 2000 años? Y algunos los ha hecho caer. Porque ahora lo vamos a leer. Vamos a leer. A ver. Ok, estaba hablando de las emociones. Entonces en mis emociones, cuando yo veo el problema y yo me centro en el problema, es cuando mi fe se va a ir al piso, cuando yo no me voy a fortalecer en Dios. Y la semana pasada les hablaba de la corrección, les hablaba. ¿Y saben qué nos pasó la semana pasada? La semana pasada, cuando voy a acostar al niño, el niño se nos cayó de cabeza. Se cayó de cabeza y se hizo un chichón así, parecía que tenía un cuerno. Y Daniela dijo, vamos al hospital. Entonces ahí justo mi madre se levantó porque fue tremendo el golpe que se dio el niño. Entonces yo dije, no, tranquila. Y mi madre dijo, vamos a hacer una oración. Hicimos una oración. El niño se levantó por la mañana y no tenía nada, apenas tenía pero es que tenía una pelota. Y por la mañana cuando se levantó el niño no tenía nada. Aplauso a Dios, porque Dios es bueno. Encima yo me fui a comprarle una crema para los chichones y yo, pero ¿qué le vamos a poner si no tiene nada el niño? Claro, son momentos difíciles también. Momentos que a nadie le gusta pasar. Recuerdo que una vez estábamos con la niña, todo lo que tomaba lo expulsaba. Verano, estábamos en verano con un calor, Alba tenía un añito, o cerca de 2 añitos. No, un añito y poco tenía. Y todo lo que tomaba lo expulsaba, vomitaba, ni agua le podíamos dar. Y estábamos mal porque a nadie le gusta ver a sus hijos mal. Y menos, imagínense, con tremendo calor. En junio. Y que no podía beber agua. Teníamos que darle agua mojábamos un trapo y le poníamos en los labios. Porque lo mínimo que le entraba Pero por la mañana, me acuerdo que enciendo la radio y estaba un hombre y dice, voy a orar por los enfermos. A ver, ponte la mano donde estás enfermo. Entonces ya ahí rápido corrí a la cuna donde estaba Alba. Y era un domingo de culto. Era un domingo que me tocaba a mí salir al culto. Y le puse la mano, no sé si le puse la mano o yo hice una oración, no recuerdo bien. Pero fue como que la convicción de ya no ver el problema, sino ver al que trae la solución de los problemas. Entonces, ¿qué pasó? Ya cogí y era como esa convicción, no, ya está sana. Pero como les decía el domingo, no es que que tengamos que convencer a Dios, Dios está convencido, pero los que debemos de convencernos somos nosotros. Nosotros somos los que debemos de convencernos y de creer, porque Dios ya lo ganó todo, ya lo hizo todo. Ahora es nuestra fe la que empieza a cambiar las cosas. Y salí para el culto, le mandé un mensaje y le dije, dale de comer porque la niña ya está sana. Y me fui para el culto. Ella cogió, le dio de comer, la niña estaba sana. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Es Dios, es la fe lo que mueve todo. Su fe también, papito. La fe, bueno, y la fe de Dios. La fe, porque ahora, Dios va trabajando en nuestra fe. Porque yo en algún momento también, yo estaba sentado, escuchando predicaciones, y yo lo escuchaba al pastor. Habíamos tenido tremendo problema con el negocio. Mal, habíamos perdido mucho dinero. Y yo decía, ¿saben qué yo decía? Yo decía, el pastor predica eso porque no está viviendo lo que yo vivo. Porque si él estuviese viviendo lo que yo vivo, entonces no diría esas palabras. Yo lo dije alguna vez y lo pensé así. Pero yo me estaba moviendo por emoción. Porque si yo hubiese puesto mis ojos en Dios y no en el problema, entonces ese problema se hubiese solucionado. Pero porque yo tenía mis ojos puestos en el problema, es que no venía ese cambio. Y no vino ese cambio. ¿Por qué?
porque a veces nos movemos por emociones. Dios va poco a poco trabajando en nuestra fe. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Viene mi hijo que no se convierte, o mi esposo que no se convierte, o no sé cuál puede ser el problema, pero vaya, tiene que llegar el momento donde tú digas, ok, no importa, ya lo que haga, no me va a afectar. Señor, yo voy a confiar plenamente en ti. Mi esposo llega borracho. Señor, gracias porque tú ya lo ganaste por ti, ya lo salvaste. Porque es una de las promesas tuyas que dices, yo y mi casa serviremos al Señor. Es tu promesa y yo me voy a agarrar a tu promesa independientemente de lo que yo vea. No nos movemos ahora por vista, porque si yo me muevo por vista, veo el mundo y me caigo de espaldas con todo lo que está pasando. Veo la situación y lo que tú ves ahoga tu fe. Pero si yo quito mi mirada de esos problemas y los pongo en Dios, en su palabra, entonces va a venir fe. Se va a desatar fe en ti. Comprendo que todo es un proceso también, porque a veces uno lo predica, lo escucha, y uno lo ha pasado, y uno lo ha visto, y de repente sales ahí y te viene el problema, te viene la dificultad y ya se te olvidó, ya todo es información, todo es teoría, son cosas que están en tu mente o cosas que se han quedado ahí, pero no ha bajado al corazón y tiene que bajar al corazón. Cuando baja al corazón, entonces sí, ya tienes una fe, esa fe que va a cambiar esas situaciones y que ya no te va a importar lo que venga. Por eso a veces cuando hemos estado con mi esposa, digo, no, mira, esto nos va a ayudar para bien. Va a venir una bendición más grande. Y ha sido así, no ha sido así. Ok, pero poco a poco. Comprendo que poco a poco, porque dice la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres poco a poco. Entonces yo decía eso, el pastor, ni me quiero imaginar, ustedes saben los problemas que ha tenido nuestro pastor. No es nada, es un pelo lo que a mí me han sacado de... Es un pelo porque la fe es probada. Nuestra fe es probada. Ok, entonces yo tengo que cuidarme con las emociones. Nuevamente, las emociones nos traicionan. Y claro, ahí viene y se aprovecha el que viene siglos y siglos atrás engañando a las personas, que es el diablo. Y viene y se aprovecha y te engaña. Mira a tu esposo cómo está. Y tú crees que va a cambiar, no ha cambiado toda su vida. Va a cambiar. Viene y te engaña con esos dardos y con sus mentiras, porque el diablo es mentiroso. Es el padre de la mentira, dijo Jesucristo. Y viene y te engaña y te habla y tú le das pie a las mentiras del diablo. Dice, háblame diablo, háblame, háblame. Habla que tú sí. No, es broma, es broma. Ninguno de aquí, no, pero aquí estamos para qué, estamos para qué. Para desarticular sus armas. Para que nos demos cuenta la guerra que hay y que nosotros no vemos. ¿Ok? ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Estelita, ¿me estás escuchando? Y dice la palabra, fortaleceos el poder de su fuerza. Entonces lo que les digo, el diablo viene a hablar mentiras. Nosotros debemos de hablar con fe. Como les decía, Jesús ya ganó todo por nosotros. Ahora está en que nuestra fe empiece a desatarse. ¿Ok? ¿Y cuál es lo próximo que a mí me toca? Yo tengo que buscar cuál es el siguiente paso. Y me acuerdo que una vez estaba ahí, digo, Señor, me levanté. Era un domingo igual de culto. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Cuando llego a la iglesia estaba el pastor Joe Rosas, un pastor muy bueno, que te lo recomiendo desde ahorita, Joe Rosas. Con ese hombre la gente se arrepiente riéndose. La gente se arrepiente, pero se arrepiente riéndose la gente con el pastor Joe Rosas. Muy, muy bueno ese pastor. Entonces llego allí y dice el pastor Joe Rosas, la predicación de hoy, el título es ¿cuál es el siguiente paso?
como el Señor confirmando justamente lo que oraba esa mañana. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Y Él llega en el culto de su padre y dice, ¿cuál es el siguiente paso? El pastor, el tema es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Qué nos toca a nosotros hacer ahora? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? A Estelita, el próximo paso, bautizarse. Ya cuando estés bien, vamos a preparar tu bautismo, Estelita. Porque dice la palabra, todo aquel que cree y fuere bautizado. ¿Ok? Amén. No te veo bien convencida. Bueno, hay varios de aquí. Brian también. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo, por ejemplo, de aquí, nosotros debemos de confiar cosas grandes. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para Doris. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para Estelita y para su familia y para la familia de Doris. Yo creo en algo grande para este ministerio. Y el día de hoy estamos aquí, pero ya nos proyectamos hacia lo que va a venir más adelante. Porque, como les digo, no es por vista. No es por vista. Y la gente viene y como el otro día decían el otro día, y la disque iglesia, y la disque iglesia. Ok, tú puedes decir lo que sea, pero yo le creo a Dios. No importa lo que me diga, que me critique, que hablo de prosperidad. No importa. Yo le creo a Dios por cosas grandes para este ministerio. Yo le creo por cosas grandes para ustedes. Yo lo creo. Lo creo para la iglesia, las personas que ven aquí, que se empiecen a congregar aquí, empiecen a alimentarse, que Dios las traiga. Yo creo que Dios tiene un plan grande. Ahora está en nosotros que desechemos ese plan. Es decir, ay, yo no lo creo. Ay, entonces ya con eso tú mismo anulaste. Uno mismo anula con su creencia y con sus palabras. Pero como les digo, van a haber obstáculos, se van a levantar obstáculos. Y yo me tengo que ir por encima de esos obstáculos. Ya no importa, diablo, que vengas y me digas, que uses a X persona. Yo ya me he levantado a creer en Dios. Y voy a seguir hacia adelante. Amén. Hacia adelante. Porque dice la palabra que si yo retrocedo, no le va a agradar a mi alma. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Así que esfuércense, sean valientes, es una de las palabras de Dios. ¿Ok? Dice la palabra. Porque aparte, Dios no está jugando. Ustedes piensan que Dios está jugando. Dios no está jugando. Ahora nosotros somos los que a veces creo, a veces no creo. Yo antes sí. Ahora intento que no sea así. ¿Ok? Amén. Porque saben que Dios solamente necesita que alguien le crea. Solo necesita que alguien le crea. Que una persona se levante y le diga, Señor, yo lo creo. Había un muchacho que cogía piedras y tiraba y intentaba darle a la luna con las piedras. Y se acerca un hombre y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando darle a la luna. Dice, muchacho bruto, ¿cómo te pretendes tú darle a la luna con la piedra? ¿Saben qué? Ese muchacho era el que más lejos lanzaba con una piedra. Por eso nosotros apuntamos alto y apuntamos grande. Porque mientras más alto apuntes, más vas a llegar. Al Señor le dijo a Abraham, Abraham, no tienes hijos, pero mira las estrellas de los cielos. Y Abraham le creyó. Y Abraham y su esposa estéril. Y no tenía hijos. Bueno, ahora también vemos que un poquito ahí dudó porque se dejó influenciar por su esposa. Pero, como les decía, no es por vista, es nuestra fe. Nuestra fe. Entonces dice el verso 11, vamos al verso 11. ¿Cuál? El 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ok, importante. Hacernos notas, muy importante. Que nos hagamos notas, muy importante. Eso a mí me ha ayudado mucho durante todos estos años y el pastor también lo ha venido diciendo. Hazte notas. Si pueden, háganse notas. Lo que les llame la atención, háganse notas. Ok, cuando aquí dice la palabra de vestidos de toda la armadura, dice, reciban las armas de Dios.
Las armas de Dios. Yo tengo por ahí una predicación en YouTube que es 3 armas que nos ayudaban, por ejemplo, en el día malo. Dice, el que da al pobre, Dios lo va a ayudar en el día malo. Una es dar al pobre, una de las armas. Otra de las armas es quédate callado para que Dios te defienda. Deja que Dios te defienda. Y otra de las armas era sométanse bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. ¿Ok? Entonces dice, reciban las armas de Dios, dice aquí la Biblia. ¿Y saben qué dice? Dice, para que podáis estar firmes contra las insidias. ¿Saben qué dice ahí en el original? Dice, contra el arte. Contra el engaño del diablo. Dice, imagínense, dice Efesios 6:11, dice, contra el arte. Lo que les decía antes, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Es un arte que él tiene para engañar y cegar a las personas. Pero el Señor poco a poco, mediante el Espíritu Santo, nos va enseñando y nos muestra y nos ayuda a detectar todas esas cosas que el diablo quiere venir como a engañarnos. Ese es un arte, porque el diablo al día de hoy, ese es su plan, ese es su trabajo. Engañar a las personas, engañar a los cristianos. Vale, sí, cree, pero te quedas pobre, toda tu vida te vas a quedar ahí pobre. O enfermo, como les hablaba. O enfermo, o con falta de paz, o con miedo. El arte del diablo. Claro, y aquí lo estamos exponiendo. ¿Y ustedes creen que eso le gusta a él? No le gusta. Va a querer hacer todo lo posible por frenarnos. Pero en el nombre de Jesús lo atamos y lo reprendemos. En el nombre de Jesús. Y dice, el arte dice engaño. ¿Sabe qué? Y Dios, cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia. Y Él muchas veces quiere venir, y yo me he dado cuenta de esto, es que tú uses esa sabiduría y esa inteligencia que Dios te da para que tú hagas cosas malas. Por ejemplo, y contradecir la palabra también. Eva, con que Dios dijo que no pueden comer de ese fruto. Ok. Efesios 6, versículo 11. Ahora ya vamos a pasar al 12. Ok, entonces, ese es el arte de Satanás. Ok, a Jesús le dijo, con que Dios te dijo, intentando a Jesús que use su poder para hacer lo que a él le place. ¿Paro o sigo? Si me dicen que paro, ya paro, No, yo más bien agradezco porque yo quería, que hable de la armadura de Dios, porque yo, claro que lo sé, ¿no? Pero, y a lo que usted lo primero que dice que nosotros, a ver, ¿dónde era? Aquí está, que dice que el Señor, en el Señor, el poder de su fuerza. Eso no entendía y ve, el Espíritu Santo me ha puesto que yo quería que hable de esto y explique. Ok, ya. Miren como el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Ok. Dice el verso 12. ¿Ya lo tienes, Estelita? Ya. Verso 12, léanos, Estelita. Verso 12. Porque no tenemos lucha Eso. contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. En las regiones celestes. ¿Ok? Regiones celestes. Eso dice en la región. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ahí ya lo confirma la palabra. No es la persona. Es lo que está detrás de la persona. Y ya quiero decirles que Dios venció todos esos poderes diabólicos. Pero es tu fe. Nuestra lucha no es sino contra principados, contra potestades. Y cuando dice ahí potestades, dice la palabra el príncipe de este mundo, también se traduce. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Cuando dice ahí, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernantes, principados, potestades.
Ahí en el original dice contra el príncipe de este mundo. Dice contra poderes de este mundo de tinieblas. Dice contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Y cuando dice ahí regiones celestes, dice en los aires. Por eso en el libro de mismo Efesios dice el príncipe de la potestad del aire. O sea, es algo que nosotros no vemos. Y que a veces en sueños sí nosotros lo podemos percibir. Bueno, lo podemos percibir, pero una de las cosas donde a veces se manifiesta es en los sueños. Que a veces hay esas luchas que vienen y te ahogan y no te dejan dormir. ¿Alguien le ha pasado? O como el otro día hablábamos de Estelita, el duende ese, el duende que venía. Ese es el mismo diablo. El mismo diablo que viene a engañar a las personas. Y se aparece en forma de duende. Y se aparece en forma de ovnis. Y se aparece en forma de la Virgen María. El diablo viene y engaña a la gente. El diablo es el jefe de las religiones. Le encanta que la gente sea religiosa porque el diablo sabe y los conoce y dice, pues les voy a poner una religión. Le voy a poner carga y yugo. Y por medio de las religiones, por eso ves cuando me dice, no, las religiones son, ¿cómo es que dice? Son inventadas. Yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, estoy en contra de las religiones, porque Dios no trajo una religión, trajo una relación. Y es lo que Dios quiere, que nos relacionemos con Dios el Padre, y no que tengamos una religión. Entonces dice, el príncipe de la potestad del aire. Sí, voy a cerrar aquí. ¿Ok? Cierro aquí. Entonces. Pero va a continuar el domingo de esto. No sé, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Vamos a ver, no se preocupe, tranquila, hay tiempo. Pero lo importante es que podamos entender estas cosas. Que podamos entender que la lucha no es contra las personas. Que nos saquemos los ojos de las personas y empecemos a poner la mirada en Dios y empezamos a darnos cuenta quién quiere engañarnos con sus mentiras y con las cosas. Claro, el mundo también, las cosas que vemos también, pero no es lo que vemos. Ya es mi fe. Lo que yo empiezo a ver por fe es lo que va a empezar a cambiar las cosas. Porque dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si ya existen. Entonces alégrense y gócense. Estoy en pobreza, Señor, dice la Biblia, diga el pobre, rico soy. Yo soy rico. Y te va a decir, ¿pero qué si yo no veo nada? Estás en pobreza, mírate el coche que tienes. El coche que tienes, como decía el otro día, ¿qué pasó? ¿Te bajaste de marca? Como mi marido, como digo yo soy rica en el nombre de Jesús. Dice, ¿pero dónde está? Me dice así, ¿pero qué tiene? Yo soy rica en el nombre de Jesús. ¿Ves? Ahí está. Ya sí. Claro, encima sí, tú estás loco, no importa, loco para Cristo. Y cuando me veas, vas a decir, gloria a Dios, lo que como dice la palabra, dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque eso dice la palabra. Vamos a dar un aplauso a Dios. Y no importa lo que digan, y no importa lo que te miren, tú mírate como Dios te mira. Y Dios te mira salvo, y Dios te mira santo, y Dios te mira prosperado. No te mires como estás ahora. Mira lo que ya Dios ganó por ti y lo que Dios va a hacer. Por eso dice la Biblia que le dijo, tú serás llamado Pedro, vas a una roca fuerte, donde se va a edificar mi iglesia. Y Pedro estaba de aquí, creo o no creo, creo o no creo, creo o no creo. Entonces si nos miramos como Dios nos mira, ya entonces nuestra vida va a empezar a tomar otra dimensión, porque verdaderamente entonces yo sí creo. Y esa es la fe. Esa es la fe. Y no que no todo me va bonito, todo me va bien. No. No, ¿ok? Estamos aquí. Padre, gracias. Te damos en esta noche, Señor. Gracias. Nosotros tomamos tu palabra por fe, Señor. Y yo, Padre, te doy las gracias, Señor, por la vida de Dori, la vida de Estelita y cada persona, Señor, que nos está acompañando en este tiempo. Señor, nosotros te confiamos por algo grande, porque tú eres un Dios grande, Señor. Ayúdanos, Padre. Como dice tu palabra, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor, para que tú nos enseñes y nos ayudes en todas las cosas. Señor, gracias, te entregamos esta noche, esta semana
y el culto el próximo domingo, Señor. Que podamos tener una linda fiesta, Señor. Jesucristo, podamos adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aplauso a Dios. Que Dios les bendiga.